Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se encuentran? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Ya estamos prácticamente para finalizar el ciclo 2022-2. Estamos en la semana 18 y nada, felicitarlos por haber llegado hasta esta etapa. La competencia es fuerte, pero el esfuerzo debe continuar hasta alcanzar las metas trazadas. Muy bien. Para hoy tenemos como tema el discurso escrito. Vamos a aprender cuáles son las propiedades que tenemos que tener en cuenta al momento de escribir un buen texto, ¿sí? Al momento de redactar un escrito. Y además vamos a ejecutar o a identificar algunas estrategias de redacción. Voy a compartir la pantalla. ¿Qué tal, James? Buenas noches. ¿Cómo estás, Celeste? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Ok, acabo de compartir la pantalla. ¿Me podrían, por favor, confirmar si se puede ver? Ok, Celeste, muchísimas gracias. Bien, chicos. Ya en la clase anterior han tenido la oportunidad de ver la importancia de los signos de puntuación, ¿no? Qué importantes son los signos de puntuación al momento de escribir, porque un signo puede cambiarlo todo. Ahora, el hecho de usar también signos de puntuación no va a ser, no lo es todo, ¿no? Necesitamos saber más recursos, más estrategias para poder realizar escritos que garanticen que el mensaje sea efectivo. Entonces, conversemos un poquito. ¿Cuáles son esos requisitos o cuáles son esas propiedades que debería tener un buen texto? A ver, coméntame, ¿qué dices? ¿Cómo debería ser un buen texto? Escrito y obviamente también oral, ¿no? Ok, Simenita, ¿cómo estás? Claro, comprensible. ¿Qué más? ¿Qué más? Un buen texto debe comprenderse, ¿no? Y para comprenderse necesita también tener requisitos, ¿no? Excelente. Un texto debe estar bien organizado, ¿no? Claro, la estructura de un texto entonces será un requisito para que luego éste sea comprendido, ¿no? Bien, ¿qué más, chicos? A ver, más ideas. ¿Qué dicen los treinta y tantos que están en clase? Los treinta y tantos sobrevivientes. Excelente. Ahí está Simenita marcando las palabras clave, ¿ah? Claro. ¿Para qué voy a escribir un texto? ¿No es cierto? ¿Cuál es la razón? Si escribo un texto, quiere decir que tiene un propósito, ¿no es cierto? Tiene una finalidad. Entonces, es de acuerdo a ese propósito que yo tendré en cuenta ciertos parámetros para ese texto. Miren, todo lo que va saliendo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me podrían decir? De repente me podrían decir lo contrario, ¿no? Lo que odias de un texto o lo que no puede tener jamás un texto o qué dificultades te han generado ciertos textos.
¿Alguien más? Muy bien, miren, lo que ha escrito Ximena está regio, ¿no? Porque en pocas palabras prácticamente ha mencionado lo clave, lo importante. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros escribimos, obviamente lo que queremos es que los receptores nos comprendan, nos entiendan, interpreten y respondan a nuestro mensaje. La única manera de lograrlo es que este texto entonces esté bien escrito. Y para que este texto esté bien escrito, yo necesito de muchos recursos, empezando desde la ortografía hasta reconociendo quién es el receptor de ese mensaje. Entonces, para yo poder garantizar la comprensión y la efectividad de un texto, tendré que seguir ciertas pautas. Entonces, antes de darte o antes de presentarte esas propiedades que tiene un buen texto, vamos entonces a desarrollar la definición básica del texto, ¿no? Para empezar, un texto es una unidad comunicativa básica. Claro, ¿por qué? Porque por más que el texto tenga un párrafo, 2, 3, 4, o sea, todo un libro, toda esa información es una unidad porque responde a un tema, ¿correcto? Tiene una secuencialidad temática. Entonces es un todo, es un todo. Por eso es que hablan del texto como unidad comunicativa básica. Ahora, cuando hablamos de textos, nos referimos tanto a los textos escritos como a los textos orales, ¿correcto? Ahora, acá nos dicen, no es únicamente una secuencia de oraciones, sino una unidad semántica, es decir, trata sobre un tema. Claro, es lo que acabo de mencionar, ¿no? El hecho de que en un texto aparezca mucha información, y cuando digo mucha información me refiero a una serie de proposiciones, me refiero a una serie de oraciones. No es que yo escriba oraciones por escribir, ¿no? Sino que cada una de ellas tiene que estar relacionada, tienen que interrelacionarse. Y justamente esa relación que tiene cada una de las oraciones dentro de ese texto, repito, que puede ser una sola hoja, que puede ser un párrafo, que puede ser un libro, ¿no? Todo eso va al final a concluir en un tema determinado, en una idea principal determinada. ¿Correcto? Por eso es que cuando se habla de idea, cuando se habla de tema, se habla de una idea principal y un tema principal, ¿no? Y obviamente también hablamos de subtemas y hablamos también de ideas terciarias. Ahora, lo acabo también de mencionar, el texto puede ser oral y puede ser escrito, y ambos tienen que cumplir requisitos. Ambos tienen que seguir esa normatividad, esa prescripción que nos va a garantizar, obviamente, una decodificación correcta. Ahora, ¿cómo logro entonces yo que esta unidad semántica, que esta unidad comunicativa tenga ese hilo temático que lo lleve en esa columna vertebral sin que se desvíe, ¿no? Es siguiendo justamente las reglas, es siguiendo normas, las normas de ortografía, es siguiendo una estructura. Y obviamente esa estructura, repito, está basada en una normatividad. Y esa normatividad no es la misma prescripción que nosotros seguimos al momento de hacer construcciones oracionales que están ligadas más a la sintáctica y a las funciones que tiene cada oración. Ahora la mirada es diferente, ¿no? Tenemos una mirada mucho más amplia del texto. Muy bien. Entonces, ¿qué será necesario para que este texto, que es una configuración lingüística, ¿no? Que está conformada por diferentes operaciones, que son los enunciados,
que son realizados por el emisor para que sean luego decodificados por el receptor, ¿sí? ¿Qué será necesario? Que nosotros tengamos en cuenta estas tres propiedades. Un texto, chicos, un buen texto, tiene que tener una secuencia cohesiva y coherente. ¿Qué significa eso, profesor? Cuando nosotros hablamos de un texto coherente, en palabras muy simples, estamos hablando de un texto que tenga sentido. Un texto que lo entendamos, ¿sí? Que lo podamos entender. Sea cual fuera su configuración semántica, porque también hay textos y textos, ¿no? Pueden ser textos que han utilizado un vocabulario muy especializado o un vocabulario orientado al campo del saber determinado, o de repente un vocabulario muy coloquial que lo puede entender personas en general, ¿no? Cohesionado, porque todas estas ideas que tú propongas en el texto tienen que estar relacionadas unas a otras. Y para que haya una relación adecuada, tienes que utilizar también recursos pertinentes. Ahora, ¿qué ganas teniendo un texto coherente y un texto cohesionado si no te has fijado primero para quién va dirigido el texto? ¿Cuál es el contexto del texto? ¿Qué forma tiene que tener el texto? Entonces, propiedades importantes para escribir un texto, para tener un discurso adecuado es adecuación, cohesión y coherencia. Esas son las propiedades que tiene un buen texto. Si un texto le falta una de ellas o una de ellas la tiene un poco así débil, entonces habrá que afinarlo un poco, habrá que seguir practicando, ¿no? Ahora, cuando yo hablo de adecuación, ahí dice, ¿no? Relaciona el contenido y la forma del texto con el contexto. Claro, yo tengo lo que había escrito mi amiga Ximena, ¿no? ¿Cuál es el propósito, no? ¿Por qué estoy escribiendo ese texto? ¿Para quién? ¿Para quién va dirigido ese texto? ¿Y cuál es el tema del texto también? Por eso es que te hablan de contexto, ¿sí? Cuando yo tengo claro cuál es mi contexto, obviamente sé quién es el emisor, ¿sí? O sea, a quién lo estoy destinando y cuál es el tema del texto. Entonces, a partir de este conocimiento, a partir de esta orientación que yo tengo del texto y a partir de responder a preguntas como ¿para qué escribo? ¿A quién y por qué? Ahí yo voy a empezar a aplicar ciertas reglas, ciertas normas, ciertos principios que se tienen que relacionar justamente con el emisor, con el público, sí, con el tema a quien va dirigido. Claro, a ver, un texto dirigido a un estudiante de tercer grado de primaria y un texto dirigido a un estudiante universitario va a tener diferencias, ¿no? Un estudiante de primaria entenderá con facilidad un texto que está dirigido a un estudiante universitario y encima de una materia especializada, chicos. ¿Les será fácil comprender a este estudiante de primaria un texto relacionado a un tema específico de un curso, de una carrera universitaria? ¿Qué dicen? ¿Lo podrán entender con facilidad? Creo que no. ¿Ustedes entienden todos los textos que leen con facilidad? Bueno, a veces con una leída no basta uno como para mismo, ¿no? aprender. Uno mismo, a pesar de tener experiencia con diferente literatura, le va a ser difícil. Exacto, Aníbal.
No crean que porque uno es profesional y porque uno es docente, ya lo puedes entender todo. No, no es así. No es así porque hay textos y textos, ¿no? Y hay textos especializados que necesitamos saber de muchos temas para poder entender este tema que está configurado en una determinada publicación, ¿no? Claro que ya por la experiencia tenemos recursos que nos facilitarán esa comprensión, pero no es que de la noche a la mañana y a la primera que agarremos el texto lo vamos a entender. A eso llamamos adecuación. Entonces, si yo voy a escribir un tema para estudiantes de primaria, yo voy a adecuar ese tema a estos estudiantes porque ellos tienen un nivel específico, ¿no? En cuanto a conocimientos, en cuanto a lectura. Y lo mismo haré con estudiantes de otros grados y así sucesivamente. Por eso es que yo adecuo mi texto. ¿Quieres tener éxito? Adecúa tu texto. El mejor texto no es el texto más formal, ni el texto que utilice palabras más rebuscadas o palabras de nivel superestándar. Eso no es el mejor texto. Ojo, el mejor texto es el texto que ha sido adecuado al grupo a quien yo voy a dirigir ese escrito. Ese es un buen texto. ¿Correcto? Entonces, para eso yo me voy a agarrar de muchos recursos, ¿sí? Voy a tener muchos insumos que me ayuden a preparar, elaborar un texto acorde a mi público, acorde a los receptores, por edad, por especialidad, etcétera. ¿Correcto? Ahora, la otra propiedad es la cohesión. ¿Qué te hablan de la cohesión? Te hablan de que cuando tenemos un texto cohesionado es conectar las diferentes partes del texto, o sea, frases, proposiciones, oraciones, pero utilizando mecanismos, ¿sí? Entonces, esta cohesión, ¿ya? Esta coordinación, correlación de ideas, tú las vas a unir, pero utilizando recursos como los conectores lógicos que tú muy bien los conoces, las famosas conjunciones. Entonces yo voy a hacer que este texto sea un texto secuencialmente bien elaborado. Voy a hacer que la idea inicial con la idea que viene tenga una coordinación tal que va a ser más fácil comprender el texto. Entonces, el formar un texto y el unir partes de un texto necesita estos recursos lingüísticos como los conectores, esta red, porque es una red, ¿sí? Que va a relacionar todas las partes del texto, pero debo saber qué recursos utilizar. No es que yo utilice los conectores por utilizar. Y también ahí se ve, obviamente, nuestra competencia, ¿no? Nuestra competencia en cuanto a la variedad de recursos que yo uso, porque yo puedo utilizar siempre los mismos conectores, pero ahí se ve justamente que nos falta, ¿no? Que todavía debemos ampliar este repertorio léxico. Entonces, un buen texto se verá también cuando tú seas capaz de utilizar estos conectores lógicos para poder unir tus diferentes partes del texto al construir tus redacciones, tus párrafos, tus libros. Ahora, ¿qué es la coherencia? Definitivamente, cuando hablamos de la coherencia, repito, es el sentido. ¿Tiene sentido tu texto? Sí tiene sentido. Y si no tiene sentido, es porque algo está fallando, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la coherencia, ahí dice, refleja la relación entre las ideas dentro del texto, las cuales están vinculadas semánticamente. Claro, porque toda esa información que tú has trabajado tiene que tener ese hilo temático, tiene que tener ese significado global. Por eso es que cada una de las partes tienen que relacionarse con un tema central.
Y ese tema debe mantenerse. En ciertos párrafos podemos cambiar el enfoque, la perspectiva, pero debe mantenerse la idea central, debe mantenerse el tema central. Y las ideas secundarias y las terciarias serán el complemento para poder nosotros comprender aún más lo que se quiere comunicar en ese determinado escrito. Entonces, chicos, repito, un buen texto tendrá que ser un texto adecuado, un texto cohesionado y un texto coherente. ¿Sí? Muy bien. Habiéndose entendido entonces esta primera parte, vamos a ver ciertos mecanismos de adecuación que nosotros podemos ver en este ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, valga la redundancia, dice, la estructura del texto se adapta al contexto discursivo. Claro, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Como tú fabriques, construyas y armes tu texto es de acuerdo al contexto. Entonces, de acuerdo a tu contexto, lo que ya te mencioné, tú vas a armar ese discurso oral o ese discurso escrito. Ahora, acá nos colocan dos cuadritos con información. Nos que están diciendo que se va a trabajar un texto informal primero. Vamos a empezar con un informal. Dice primero el tema, el saludo por cumpleaños. Ya conocemos el tema. ¿Cuál va a ser nuestro medio? Una llamada por el celular. ¿Ya? La circunstancia, sí, o sea, recuerda todos los elementos extralingüísticos, ¿sí? Va a ser la casa de estas personas que se van a hablar. Y la relación que tienen estas personas, emisor y receptor, es de amigos, es una relación amical. En base a esos requisitos que me han dado, y además ahí está claramente, dice ahí registro informal, entonces yo ahora voy a crear mi texto. Entonces mi texto empieza de la siguiente manera. Juancho, amigazo, hoy es tu cumpleaños. Por eso deseo que la estés pasando súper bien. Ya sabes, más tarde paso por tu casa para celebrarlo como se debe. Se han cumplido todos los requisitos, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero que tú identifiques en el texto, ¿sí? ¿Cuáles son esas palabras que le dan esa informalidad a esa comunicación? Porque hay marquitas, ¿no? Hay marcas bien notorias de cuando un texto es informal, ¿no? Y las utilizamos muy bien y de manera muy estratégica, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas marcas, por ejemplo, que ves en el texto ya construido? Bien, ahí está Jimena. El apodo, Juancho. Mira, ya utilizar un apodo, un seudónimo, ya es una marca típica, ¿no? De informalidad. Y la informalidad no es mala, es muy buena, porque el contexto lo requiere, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras palabras están o pueden ustedes observar allí, sí? Que son marcas clave de la informalidad en un texto. Muy bien, Maricielo, claro, la clásica, ¿no? Amigote, amigazo, ¿no? Claro, ¿cuántas veces utilizamos eso, no? Los aumentativos y los diminutivos también, ¿no? Claro, porque podemos utilizar el gran amigo, pero ya el gran amigo, incluso que suena bien cariñoso, bien familiar, tiene ya otra connotación, ¿no? O sea, el amigazo está dentro de lo marco de lo informal, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otros recursos ven? ¿Qué otros recursos ven? Necesariamente palabras o también de repente hay signos de puntuación que también le dan esa informalidad. ¿Qué crees?
École. Así es, Jimenita. El súper bien, ¿no? La clásica. Súper bien, ¿no? Ahí está. Esas palabras compuestas, ¿no? Solemos utilizarlas en este marco coloquial de las conversaciones cuando estamos con amigos, ¿no? Con personas muy allegadas a nosotros. Entonces, chicos, miren, no ha sido tan fácil, perdón, no ha sido tan difícil reconocer esas palabras que ayudan a esa informalidad y obviamente son necesarias, son estratégicas, porque va a sonar rarísimo, ¿no? Saludar a un amigo por su cumpleaños y encima por celular, ¿no? Y que utilices palabras así bien, pero bien formales. O sea, ya no es un texto adecuado. Ya perdió una propiedad. Va a sonar raro, ¿no es cierto? Incluso, de repente, esa afectividad se va a ver como que un poco calada, ¿no? ¿Qué está hablando? O sea, va a parecer rarazo, ¿no? El la, a ver, ¿dónde está el la? A ver. Por eso claro. Sí. Sí, que le estés pasando bien. Sí, sí. Hay palabritas, ¿no? Hay palabritas que por ahí están y que le dan ese tono, ¿no? Ok, James, pero miren ahora este texto. Miren ahora el texto que viene a continuación. Ahora, para construir este texto, ya, el contexto se supone que tiene que cumplir estos requisitos. El tema, nuevamente, saludo por su cumpleaños. Mira, el tema es el mismo. Nuevamente, saludo por cumpleaños. El medio es oral, no especifican si es por teléfono. Oral, me imagino, sí, que es una persona que está cara a cara frente a ti. Ahora, la circunstancia es la oficina del jefe, la oficina de tu jefe. Y la relación ya no es de amigos. Ahora la relación es de jefe-empleado. Ok. Veamos el texto. Dice, estimado jefe, muchas felicidades en su cumpleaños. Es un placer poder saludarlo en esta fecha especial. Espero que hoy y siempre esté rodeado de éxito, que disfrute su día. Diferente, ¿no? Ok, reconoce palabras en este texto formal que justamente sí sean estas marcas de que has adecuado el texto a la situación, a la relación jefe-empleado, a la circunstancia, que es la oficina del jefe. ¿Cuáles serían esas palabras que no se utilizó acá cuando saludabas a tu amigo? Excelente. Es un placer poder saludarlo, ¿no? Es un placer poder saludar. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Alguna otra? Por ejemplo, estimado, ¿no?
Y acá no estamos viendo el tuteo. Desde el momento que decimos saludarlo, ¿no? Rodeado de, que esté rodeado de éxito. Ya no decimos estés, ¿no? Que disfrute, no decimos disfrutes, ¿no? Que disfrute su, ¿no? Ello también le da ese marco, obviamente, de formalidad. Incluso el texto anterior podría ser más informal todavía y este texto formal podría ser más formal todavía. ¿Correcto? A ver, me gustaría que hagan un texto informal usando lo mismo, los mismos requisitos. Ya, saludo por cumpleaños, llamada por celular, casa de ambos y amigos. A ver, un texto informal, obviamente diferente a este. ¿Cómo sería tu texto? A ver, el toque, chicos, para que no se nos vaya la hora tan rápido. No creo que sea tan difícil hacerlo, ¿no? A ver, chicos, un texto informal con esos requisitos. ¿Quién lo hace? A ver, Simenita, James, Maricielo. ¿Quién más? Aníbal, Celeste, quien quiera. ¿Nada? Chicos, sorry que no los puedo esperar mucho porque después se va el tiempo. Ya son 7:17 minutos. Entonces no me puedo demorar mucho esperándolos porque el tiempo se va muy rápido. Bueno, ya tienen la estrategia, ¿ya? Ya sabes, adecuar el texto según las circunstancias. Vamos a continuar entonces con lo que sigue. Ahora, mira, mecanismos de cohesión. Mecanismos de cohesión. Ya te expliqué, ¿no? La cohesión es el uso de recursos que nos va a ayudar a coordinar, a relacionar las ideas, todas estas partes del texto en toda nuestra configuración lingüística. Por eso es que te ponen esa imagen de tejido, ¿no? Porque el texto es como un tejido. Las ideas van a ir entrelazándose. Ahora, hay muchos recursos de cohesión, ¿ah? La referencia, ¿sí? Cuando hablamos de referencia estamos hablando de ganáfora y catáfora, que ya te lo voy a explicar. La sustitución, la elipsis y los conectores. Los conectores. Entonces, chequeemos. Miren, acá estamos viendo que se ha utilizado la referencia al momento de escribir. ¿Cómo así, profesora? Es bien fácil.
Evita la redundancia, ¿ya? En ciertos textos líricos sí está permitido la reiteración. Pero en textos como estos de artículos académicos, etcétera, no, pues eso es un vicio del lenguaje. Entonces, para eso yo voy a emplear palabras referentes, o sea, palabras que hacen referencias a otras. Entonces, por ejemplo, ahí dice, puedes usar pronombres para que no repitas palabras. Acá en la oración 1 dice, anota las preguntas en una hoja. Estas serán resueltas. Nótese que cuando se habla de las preguntas, tal vez alguna persona que no tome en cuenta los referentes pudo haber escrito, anota las preguntas en una hoja, las preguntas serán resueltas. Puede ser que alguien escriba así y no estaría mal porque eso es según su nivel de redacción. Poco a poco vamos mejorando. Pero ya tú, conociendo la importancia de los referentes y que los pronombres te ayuden a evitar redundancia, entonces tú ya no vas a repetir las preguntas, pues. Tú utilizarás un pronombre para que no repitas nuevamente esta frase. Anota las preguntas en una hoja. Estas, o sea, haces referencia a esta frase, serán resueltas. Cuando tú haces referencia a una palabra, a una frase o a una proposición, después de que ya haya sido mencionada, ese mecanismo se llama anáfora. Pero si tú haces referencia a esa palabra, frase, oración, proposición antes, eso se llama catáfora. ¿Correcto? Ahora, tú puedes utilizar como referentes no solamente a los pronombres, también puedes usar como referentes a los adverbios. Por ejemplo, en esta segunda oración dice, el profesor ya lo ha dicho. Este lo está haciendo referencia a algo que va a decirlo a continuación. Resuelvan la práctica. ¿Te das cuenta entonces que estos referentes no únicamente, valga la redundancia, van a hacer referencia a frases, sino que también pueden hacer referencia a oraciones y también a palabras. En el caso 2, también usamos adverbios. Mira, hay muchos utensilios aquí. Por eso vengo a esta tienda. Claro, este adverbio de lugar, está haciendo referencia a esta tienda. Y es una catáfora porque empiezo por el referente y luego, sí, menciono ese texto al que se está haciendo referencia antes. Acá, compré un salero ayer. Almacenaré allí la sal de maras. Ahora utilizo la anáfora porque estoy haciendo referencia con el adverbio allí después de haber mencionado un salero. Allí hace referencia a un salero. ¿Correcto, chicos? Bien, eso es entonces el mecanismo de referencia. Bien, espero que se haya entendido. Vamos entonces rápidamente con los ejercicios para corroborar que se ha entendido esta primera parte del uso de los referentes. Muy bien, voy a escribir entonces algunas oraciones y tú me vas a decir qué tipo de referente se utiliza. A ver, empiezo acá.
Muy bien, empezamos entonces por la número 1. ¿Qué tipo de referencia, sí, o qué tipo de mecanismo se ha utilizado en la oración 1? Ok, Ximena, muy bien. ¿Cuál es la catáfora? A ver, ¿cuál es el referente? ¿Cuáles son esas palabras? Perfecto. Algo. Ya, ¿y ese algo está haciendo referencia a qué? Excelente. Está haciendo referencia a una gran araña. Entonces, lo que estoy viendo allí es que se ha utilizado pronombres, ¿no? Se ha utilizado un pronombre y el mecanismo utilizado responde a una catáfora. Perfecto. Muy bien. Vamos con la siguiente oración número 2. Juan es el periodista más joven de la televisión. Él ha realizado importantes viajes. Bien, ¿qué observan ahí? Muy bien, chicos bellos. En la 2, ¿qué mecanismo ven en la 2? Excelente, Maricielo. Ahora en la 2 tenemos anáfora. Muy bien, Ximena. Ok, ¿dónde se ve la anáfora? ¿Cuáles serían esas dos palabras que configuran la anáfora? Muy bien. Primero, ¿no? Se ha hecho alusión a la persona y luego esto se ha vuelto a mencionar, pero utilizando un pronombre, ¿no? Una anáfora. Perfecto. Bien, vamos a continuar entonces a ver otra oración más. Muy bien, Maricielo, muy bien, Ximena. A ver, en la 3, ¿qué ven en la 3? Hace meses viajé a China con mis primos. Ellos están fascinados
Voy a colocar así. Ellos están fascinados de conocer este lugar. Allí conocí paisajes hermosos. ¿Qué mecanismos se han utilizado en esa oración? Observa y dime todos los mecanismos utilizados. Perfecto, vemos anáfora. ¿Dónde está la anáfora? Bien, uno de los primeros mecanismos utilizados es la anáfora, excelente, entre primos, y el referente ha sido ellos, ¿no? Ya, genial, Ximena. Ok, vemos anáfora. ¿Qué más hay? Muy bien, Maricielo. Ok, también hay catáfora. Ya, ¿cuál sería la catáfora? Ok, este lugar, catáfora, este lugar y allí, ¿no? ¿Segura? China y allí, para que sea catáfora, ¿no? No. China y allí, ¿sería catáfora o anáfora? A ver. Si menciono primero China y luego allí, anáfora, ¿no es cierto? Entonces, China y allí, ahí sería una anáfora, ¿no? Pero nos estamos olvidando de algo más, porque dice, hace meses viajé a China, y lo habían escrito, creo que lo escribieron. Hace meses viajé a China con mis primos. Ellos que están fascinados de conocer este lugar. Entonces también vemos anáfora acá, ¿no? En China y este lugar, ¿no? Y seguimos utilizando la anáfora porque incluso el allí hace referencia a China y hace referencia a ese lugar. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Vamos entonces con más información. La sustitución, otro mecanismo, ¿ya? Esto es recontra fácil porque utilizar sinónimos es simplemente la evidencia o la muestra de la competencia léxica que tú puedas tener, ¿no? Más vocabulario domino, voy a ser capaz de no estar repitiendo las mismas palabras en un texto. Entonces, usar sinónimos también es un buen mecanismo, ¿sí? Para evitar esta redundancia, para evitar la reiteración de los textos. Entonces acá dice, el costo de esos útiles ha subido. El precio no es el mismo. ¿Ves? Ya no repito costo, si no utilizo un sinónimo. En el hospital lograron estabilizarlo. Es así que después de unas horas, el paciente salió del nosocomio. Ya no escribo nuevamente hospital, sino ahora escribo un sinónimo. Estamos resaltando la sustitución, porque de hecho que cuando leemos ese texto estamos viendo también que hay otros recursos que hemos visto anteriormente, ¿no? Pero estamos simplemente resaltando
en qué partes está esa sustitución de palabras para evitar redundancia y para eso he utilizado sinónimos. Ahora, los sinónimos no van a ser el único mecanismo de sustitución, ¿ah? Tú también puedes utilizar hipónimos e hiperónimos para hacer, ¿sí?, este juego. Por ejemplo, acá dice, aprendí a tocar el cajón. Poco a poco, este instrumento se convirtió en mi favorito. Empiezo entonces con una palabra específica, con el hipónimo, y luego reemplazo la palabra por un término general, que hace alusión también a esa palabra. ¿Correcto? Entonces será hiponimia porque empiezo por el hipónimo y luego pongo al hiperónimo. En la segunda oración dice, viajará con su arte a un país lejano. Japón lo espera. Acá empiezo con el hiperónimo, ¿no? Con el término general. Y luego hago alusión a esto especificando, ¿no? Especificando el país, Japón. Uso ahora ahí el hipónimo. Entonces, cuando empieces con el hipónimo, la relación de sustitución es de hiponimia. Pero si empiezas con el hiperónimo, la relación de sustitución es de hiperonimia. Entonces, mira cuántos recursos tienes para poder, ¿sí?, realizar tus textos. Sin redundancia, sin reiteración, ¿sí? Textos en donde no se vea esa falta de vocabulario. Otro recurso, aparte de la sustitución, es la elipsis. ¿En qué consiste la elipsis, profesora? La elipsis es como dice ahí, puedes omitir el verbo o el sujeto, ¿no? ¿Qué haces? Yo voy a omitir lo que se sobreentiende en el contexto lingüístico de mi información. Por eso es que la elipsis consiste en la omisión, ¿sí?, de una o más palabras, pero porque el contexto me lo permite, porque el contexto hace que yo pueda entender o sobreentender de qué se trata. Esa omisión no va a afectar el entendimiento ni la comprensión del texto, pero sí va a ayudar a que mi texto no sea reiterativo. Por ejemplo, en el caso 1 dice, para la fiesta, Ana trajo unos deliciosos bocaditos y Sebastián una torta de chocolate. Miren, he colocado ahí la famosa coma. ¿Qué coma? ¿Qué coma es esa? ¿Qué coma reemplaza al verbo trajo? Eso lo vieron ustedes en la clase anterior. ¿Cómo se llama esa coma? Elíptica. ¿Se acuerdan, chicos, cómo se llama la coma que reemplaza verbos? Para no repetirlos. Tiene un nombre bien parecido. La coma elíptica, ¿no? La coma elíptica. Entonces digo, para la fiesta Ana trajo unos deliciosos bocaditos y Sebastián, coloco la coma elíptica. Es necesario colocar la coma elíptica por formato, porque no voy a volver a repetir ese verbo, ¿no? Y obviamente se sobreentiende que se trata de la palabra trajo. Una torta de chocolate. Se percataron de que no había bebidas. Por eso prepararon algunas. Entonces, mira, incluso he eliminado el sujeto. ¿Para qué voy a repetir Ana y Sebastián si ya el mismo verbo, ¿sí?, hace de que yo pueda entender de qué se trata de ellos? Entonces, he omitido el verbo y he omitido el sujeto porque he recurrido al mecanismo de la elipsis para evitar la redundancia. Lo mismo pasa abajo. Dice,
Mi prima te brindará más recetas de comida peruana, porque vivió años entre la costa y la sierra. Yo puedo colocar ahí si quiero porque mi prima vivió años, ¿no? Pero ¿para qué si yo sé que se trata de ella? Elixis. Asimismo, 5 en la selva. Mi come elíptica y evito escribir nuevamente el verbo sitio. ¿Correcto? Muy bien, vamos a ver entonces cómo nos va. Voy a escribir unas oraciones por acá antes de ir al ejercicio general. A ver si podemos reconocer estos últimos mecanismos utilizados. A ver. A ver, una más, ¿ya? Vayan chequeando esas. Voy escribiendo una más. Ya, a ver, chicos, vamos con la 1. El trabajo que realiza mi tío es de mucho cuidado, pero el que realiza mi padre es aún mayor. Quiero que cheque en la 1. Quiero que chequeen el mecanismo utilizado y quiero que propongan un mecanismo que se pudo haber utilizado también ahí, en la 1. Ok, Simenita, definitivamente hay elixis, lo máximo. ¿Dónde está el elixis? ¿Dónde se ve ese elixis? Recuerden lo que pedí. Pedí 1, identificar el mecanismo. Y luego, de repente, chequear si se pudo haber utilizado también otro mecanismo en alguna parte de ese texto que no se ha utilizado.
Claro, muy bien, porque puede ser, ¿no? El trabajo que realiza mi tío es de mucho cuidado, pero, y acá pudo haber estado escrito esto, ¿no? Pero el trabajo que realiza mi padre es aún mayor. Muy bien, ahí está la elixis. He omitido eso. Excelente. Bien, claro. Además del elixis, pude haber utilizado ¿qué recurso? ¿Cómo se llamaría ese recurso? Perfecto. De sustitución también pude haber utilizado. Claro, porque acá había colocado realiza y volví a colocar lo mismo cuando pude haberlo sustituido por otra palabra, ¿no? De significado parecido, ¿no? ¿No? Pero el que realiza, pero la labor, ya, pero sin eliminar el qué, ¿no? Que suene igual. ¿Cómo sería? No, no, recuerda que no debo cambiar texto. O sea, utilizo una palabra que le calce a toda esa configuración lingüística. Si yo pongo pero, el, que, la labor, allá, el trabajo que realiza mi tío es de mucho cuidado, pero la labor, ya. Ya, pero el que desempeña, ahora sí, ¿ya ven? ¿Ya ven, chicos? ¿Se dan cuenta? Pero el que desempeña. ¿Correcto? Ahí está. Voy a poner mejor subrayado. Entonces ahí yo también pude haber utilizado ese mecanismo, pero no lo hice. Y ustedes se dieron cuenta de eso. Bien, Ximena. ¿Qué pasa en la 2? A ver, ¿qué observan en la 2? ¿Qué mecanismo se utilizaba en la 2? A ver, mecanismo en la 2. Buenos días, 1 kilo, por favor. ¿Cuál es el mecanismo que se ha utilizado allí? Claro, y cuando hay omisión, ¿cómo se llama ese mecanismo? Elixis, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde se ve el elixis? ¿Dónde se ve el elixis? ¿Qué es lo que se ha omitido?
Buenos días. 1 kilo, por favor. Se ha omitido, ¿no? Me da 1 kilo, por favor. Esta coma no necesariamente es una coma elíptica, porque antes no había ningún verbo, ¿no? Simplemente que se ha omitido ahí información porque está sobreentendida. ¿Correcto? Muy bien. Acá, Ana practica muchos deportes, pero destaca en el vóley. Por eso viajará a Brasil, pues en ese país piensa perfeccionar su juego. Ok, coméntenme qué recurso se ha utilizado allí. Vamos, chicos, se nos pasa la hora. Ok, Aníbal, muy bien. ¿Dónde se ve, querido Aníbal, la hiponimia? Excelente, muy bien. Entonces acá estamos viendo que se ha utilizado la hiponimia, ¿no? Porque están especificando primero a Brasil y luego país, ¿correcto? El específico y luego el general. Bien, no solamente veo hiponimia, también veo hiperonimia. ¿Dónde está la hiperonimia? Ajá, lo detectó también Ximena. A ver, Ximena, ¿y dónde está la hiperonimia? Excelente. Ahora también se ha detectado que se ha utilizado deportes y vóley. Entonces, acá vemos el recurso de hiperonimia e hiponimia. Y eso lo han hecho bien rapidito, ¿ah? Se les ha hecho bien fácil esto. Lo máximo. Ahora sí nos vamos con el ejercicio número 1. Dice allí que determines el mecanismo que asegura la cohesión en cada caso. Es lo mismo. Ya vamos a seguir practicando entonces. Lo que me puedes decir es simplemente, hay referencia de catáfora, de anáfora, o anafórica o catafórica. Hay sustitución por sinonimia, hay elixis, hay referencia anafórica, etcétera. ¿Ya? A ver, ¿qué ves? Aníbal presentó un proyecto novedoso a su comunidad. Él espera que las autoridades lo revisen prontamente. Ya, a ver, ¿qué observaste? ¿Qué has encontrado?
Ahí yo veo dos referencias anafóricas. Dime dónde están las referencias anafóricas. Ok, Maricielo, muy bien. Proyecto y lo. ¿Qué más? Hay otra referencia más aparte de un proyecto novedoso. Realmente todo esto, ¿no? Un proyecto novedoso. Y lo, ya. Bien, algo más. Ajá, muy bien, Ximena, Aníbal y él. Referencia anafórica. Ya, perfecto. Vamos con la 2. Dice, ahora mi hermano solo se traslada en bicicleta, pues es un medio de transporte ecológico. Facilita. ¿Qué hay? Ahí veo sustitución, pero por... Ajá, muy bien, Maricielo. Claro. Se está sustituyendo, ¿no es cierto?, bicicleta por medio de transporte ecológico. Entonces la sustitución es por hiponimia. Muy bien, vamos con la C. El joven jugador de fútbol en una práctica diaria sufrió un esguince de tobillo. Por ello, ya no podrá jugar los últimos partidos en su club. A ver, ¿qué chequeas ahí? Ya, también está facilita. Ahí yo veo elixis. ¿Dónde está el elixis? Acá, ¿no? El joven jugador de fútbol en una práctica diaria sufrió un esguince de tobillo. Por ello, en vez de colocar el joven jugador de fútbol, simplemente coloco de frente. Ya no podrá jugar, ¿no? Ya no podrá jugar los últimos partidos. Se acabó. Sí, acá, ¿no? Elixis. Vamos entonces con la D. El médico Torres recibió ayer una importante condecoración. El galeno dijo sentirse emocionado por dicho galardón. Veo también acá sustitución. A ver, ¿qué tipo de sustitución es? Chequea ahí. ¿Qué tipo de sustitución es?
Muy bien, sinónimos, ¿no? Primer sinónimo. Primer par de sinónimos. Perfecto, Ximena. Médico galeno. Y luego, excelente. Condecoración, galardón. Bien, vamos con la última. En el documental, Sara observaba el actuar de los felinos. Sin embargo, ella quedó impresionada con los guepardos. Ya. Perfecto. Sustitución, ¿no? Ya. Sara y ella sería ¿qué cosa? Referencia anafórica sería, ¿no? Sara y ella sería referencia anafórica. Y felinos con guepardos, ahí sería sustitución de hiponimia. No, de hiperonimia. De hiperonimia. Perfecto. Bien, ¿ah? Bien, 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 bien. Bien, bien los que han participado. Ahora, a continuación tenemos todos los conectores que puedes utilizar, pues. ¿Cuándo utilizo conectores? Va a depender del texto que escribas, ¿no? Hay bastantes tipos de conectores. Recuerda que son recursos, ¿no? Que también se les conoce como marcadores del discurso, porque marcan las pautas, ¿sí? Ahora, estos conectores pueden ser adverbios, pueden ser conjunciones, que tú ya conoces, pueden ser conjunciones coordinantes y también subordinantes. ¿Es amaricielo el ejercicio? ¿Me avisas, Mari, por favor? Listo. Muy bien, entonces, vamos a chequear cómo los conectores no solamente unen ideas, sino también cómo aportan este significado al texto. Recuerda que la relación y la configuración del texto tiene que estar enfocado también a lo semántico, ¿ok? De nada, Maricielo. Bien, entonces mira cuántos conectores discursivos tenemos. Ojo, esto ha sido extraído del libro de la nueva gramática de la lengua española, ¿sí? De la edición 2010, página 597. Tenemos de adición, tenemos adversativos, tenemos concesivos, tenemos hilativos. Ya los conoces, ¿no? Cuando tú utilizas conectores aditivos, el sentido del conector aditivo es justamente eso, adicionar más información, ¿ya? En cambio, un adversativo lo utilizas porque lo que a continuación viene se opone a lo anterior. Por eso es que es adversativo, ¿correcto? Muy bien, ahora, cuando hablamos del discurso llamado concesivo, ¿sí? Es aquel que de alguna manera está
presentando cierta dificultad. O sea, una objeción, hay un rechazo. Pero ojo, no es que no se dé, no es que no se lleve a cabo la acción. Simplemente que va a tener ese mensaje de dificultad, ¿ya? Un hilativo lo vas a utilizar porque lo que viene a continuación es una consecuencia. Entonces, allí han configurado todo un texto, ¿no? Y han resaltado en rojo los conectores que se han utilizado. Por ejemplo, dice allí, a mi hermana menor no le agrada ver películas de terror. Y ahora agrego un aditivo porque voy a agregar más información y digo, es más, no disfruta viendo ninguna película. Luego, ahora se supone que uso un adversativo porque lo que viene a continuación de alguna manera se opone a lo anterior. Dice, aún así, ella me acompaña al cine cuando se lo pido. O sea, a pesar que no le gustan las películas de terror, ¿no es cierto? La acompaña. Entonces, ahí es válido utilizar un adversativo. Ahora dice, sin embargo, lo que viene entonces a continuación también va a tener esta connotación, ¿sí? Que enuncia algo opuesto, ¿no? Sin embargo, por sus estudios ha dejado ya de hacerlo, ¿ves? O sea, se sigue oponiendo a lo anterior, ¿te das cuenta? Luego han considerado un por consiguiente, que vendría a ser obviamente un hilativo que marca una consecuencia, ¿no? Por consiguiente, he comprendido que debo respetar sus tiempos y sus gustos. Entonces, todo ello ha hecho que se termine mencionando, ¿sí? Un texto que es la consecuencia de todo lo anterior. Entonces, en rojo, los conectores discursivos que han ayudado a configurar, a enlazar, a coordinar semánticamente todas las ideas. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el otro ejemplo. Bien, también yo puedo utilizar conectores discursivos como los explicativos, los reformuladores, los recapitulativos, los rectificativos. A ver, ¿cuándo uso los explicativos? Cuando yo quiero reiterar algo que yo ya he explicado. ¿Pero por qué? Porque seguramente lo que quiero es asegurar que esté claro, ¿correcto? Entonces doy más detalles. O sea, digo lo mismo pero con otras palabras, con la finalidad, repito, de que el enunciado de la primera oración tenga más detalles y por lo tanto sea claro. Explico, ¿no? Ahora, un reformulador, su mismo nombre lo dice, ¿no? Va a rehacer algo que ya estaba formulado. Quiere decir que va a reiniciar el enunciado, ¿sí? ¿Y por qué lo voy a reiniciar? Porque algo muy parecido al explicativo. No quiero que quede dudas. No quiero que quede dudas, ¿sí? Bien, luego cuando yo utilizo un conector recapitulativo, usualmente es para concluir, ¿ya? Usualmente es para resumir ideas principales o de repente partes de un asunto. Por eso yo utilizo un recapitulativo, para concluir, ¿correcto? Y obviamente si utilizo un conector rectificativo es porque lo que voy a hacer es corregir algo, ¿ya? Rectifico, corrijo. Muy bien, entonces nos dicen allí que han utilizado todos estos. Vamos a ver. Ángel, recuerda que tienes que ser una persona circunspecta. Esto es, ¿ves? Mira cómo voy a ahora aclarar lo anterior. Debes actuar siempre con decoro. ¿Te das cuenta? Importante, ¿ah? Porque de repente alguien dijo, ¿qué es eso? Circunspecta, ¿qué es eso? ¿No? Esto es, debes actuar siempre con decoro. Ahora voy a reformular, ¿correcto? Voy a reiniciar el enunciado y digo, dicho de otra forma, tienes que ser cuidadoso al comportarte ante tus compañeros.
¿Te das cuenta cómo reformulé todo lo anterior? Ahora, como lo que viene a continuación es como que la conclusión, entonces digo, ¿no? En definitiva, así te irá muy bien. ¿Correcto? ¿Sí? En definitiva, así te irá muy bien. O sea, concluyo. Pero, además, rectifico y agrego entonces un conector, ¿no? De este tipo y digo, mejor dicho, convivirás en un ambiente laboral donde predomine el respeto, la tolerancia, la empatía entre todos. Entonces te das cuenta cómo estos conectores sirven para yo poder afinar mi texto, ¿sí? Una persona que ya tiene la capacidad de construir textos utilizando conectores, ¿sí? Está demostrando que tiene una competencia al escribir. Si tú te has dado cuenta, de repente en el cole te pasaba que escribías incluso respuestas de preguntas, una línea, ¿no? Una palabra. Esto es un indicador que no tienes estos recursos, ¿correcto? Entonces, como no sabes qué escribir, como no tienes toda esta gama, ¿sí? De insumos lingüísticos, entonces te quedas con dos palabras. Y lo mismo va a pasar para cuando hables. Si tú escribes poco, entonces también se va a manifestar en tu oralidad. Muy aparte de que seas tímido, introvertido, eso no tiene nada que ver, ojo, ¿sí? Entonces, lo que se ve en la escritura también va a repercutir en la oralidad. Vamos ahora con los otros recursos. Tenemos también recursos como los ejemplificativos, los de ordenación, los de apoyo argumentativo y los de digresión. Bueno, facilito los de ejemplificativos, ¿no? ¿Por qué? Porque los voy a utilizar justamente para dar un ejemplo. O sea, aclaro, pero con un ejemplo. ¿Correcto? Bien, y cuando hablo de los conectores discursivos, ordenación, ordeno. Utilizo estos conectores que va a haber o se va a evidenciar una secuencia, ¿no? Un orden. Ordeno, simplemente. Y los de apoyo argumentativo es para justificar. Cuando uno a veces está enunciando algo, mencionando algo o afirmando alguna información, es necesario que justifiques, ¿no? Para que sea tu respuesta, tu texto sea confiable. Entonces, ¿quieres justificar? ¿Quieres argumentar? Utiliza estos conectores que te van a apoyar al argumento que tú des a lo mencionado. ¿Correcto? Bien. Y por último, ¿cuándo usas de digresión? Los de digresión, ¿sabes para qué te sirven? Para romper el hielo del discurso. ¿Sí? ¿En qué sentido rompo el hielo del discurso, profesora? Si ya estoy haciendo un discurso, entonces, ¿para qué romper el hielo? Lo que pasa es que a veces tú quieres cambiar un tema de manera intencionada, ¿no? O sea, estás hablando de algo, quieres cambiar el tema por algún motivo o porque te acordaste de algo, pero el tema a veces no tiene relación exacta con lo anterior. Utilizo un recurso de digresión y cohesiono bien mis ideas, ¿sí? No se nota grotesco ni fuerte, ¿ya? Vamos entonces a leer el texto. Para ir este fin de semana a la playa, ahí empiezo, mira, a enumerar. En primer lugar, ordeno mis ideas. Debes informarte que llevar. Ahora voy a aclarar, ¿no? Con un ejemplo. Por ejemplo, un bloqueador con alto factor de protección solar, ropa de verano, unas sandalias, sobrilla, etcétera, ¿no? Y luego digo, dicho esto, sé que tus amigos y tú disfrutarán mucho de estos días calurosos. Claro, ¿por qué menciono eso? Porque estoy argumentando el hecho de que es importante o por qué es importante llevar todos esos elementos a la playa.
¿Quieres pasarla bien? Lleva eso. ¿O por qué llevo eso? Porque lo quiero pasar bien. ¿Correcto? Y luego, mira, de alguna manera cambio. Estaba hablando de la protección solar y eso, ¿no? Entonces ahora agarro y digo, por cierto, ¿ves? Cambio nuevamente con un conector de digresión. Recuerda que yo miré de campamento con mis amigas, ¿ves? Cambié completamente. Y para eso me sirve el a propósito, el entre paréntesis, paréntesis, el dicho sea de paso. En este caso han utilizado el por cierto. Muy bien, vamos entonces a ver qué conector, ¿sí? Determine la clasificación de cada conector subrayado. Ya, ok. Chequé el conector subrayado y luego coloquemos, pues, ¿no? ¿Qué tipo de conector es con todo lo mencionado? ¿Le han tomado pantallazo a estos conectores, chicos? Sería bueno, ¿no? Porque a diferencia de otros temas, lo que han hecho es una especie de resumen, han hecho un texto y los han añadido ahí todos los conectores para que se vea así un ejemplo más real, más aplicativo de cómo se configura un texto. Si le tomas pantallazo, sería excelente. Bien. A ver, ejercicio número 2 entonces. Dice, no nos gustan mucho las frutas. Mejor dicho, nos gustan solo las frutas cítricas. Bien, ¿qué tipo de conector se habrá utilizado ahí? De todos los que hemos visto. Excelente, Ximena, rectificativo. Lo máximo. Rectificativo. Ya, vamos a la B. Nos alegramos por tu ascenso. Por cierto, ¿cuál es el nombre de tu jefe? Ya, ¿cuál es? Eso, de digresión. Cambié de tema, ¿no? De digresión. Perfecto. Vamos al otro. Dice, uso mascarilla y protector facial. Dicho esto, sé que estoy muy bien protegida. A ver, tan fácil esa. Ahí qué estaría haciendo cuando digo, uso mascarilla y protector facial. Dicho esto, sé que estoy muy bien protegida. ¿Qué estoy haciendo? Estoy argumentando, ¿no? El porqué de lo anterior. Bien. A ver. Hoy he vendido todos mis productos con una excelente ganancia y además me han pedido unos cuantos para la próxima semana. En conclusión, ha sido un gran día de negocios. Vemos el además y vemos en conclusión qué tipo de conectores estoy utilizando. Muy bien, recapitulativo, ¿no es cierto? El recapitulativo, que es el de conclusión, y antes utilicé el aditivo, ¿no es cierto? El además es el aditivo y luego utilicé el de recapitulación. Perfecto. Por último, antes que nada, ¿no?
debo agradecer tu apoyo, ya que sin él no lo hubiese logrado. Ok, ¿el primero de qué es y el segundo de qué es? Excelente. Primero de ordenación y el otro. Un causal, ¿no? Bien, 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 bien. Felicitaciones a mis amigas participantes. Ahora, chicos, ustedes que ya ingresan a la universidad van a tener que hacer mucha paráfrasis, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, van a hacer investigaciones, van a tener que recurrir a muchas fuentes de información. Y no siempre vas a escribir tal cual. O sea, no siempre lo vas a transcribir, por más que lo cites. También vas a tener que parafrasear. Entonces, ¿en qué consiste la paráfrasis? La paráfrasis consiste en que en base a un texto, ¿sí? En base a un texto, vas a interpretarlo y vas a explicarlo utilizando palabras menos complejas que el texto original. ¿Por qué? Porque tu fin es de que el texto inicial sea comprendido de manera más rápida y la información sea más fácil de asimilar. Sobre todo si lo quieres adecuar a algunos receptores. Entonces va a depender también de tus receptores. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un texto que dice, en resumen, hoy el Perú es un organismo enfermo donde se aplica el dedo Brotapus. Mándelo González Prada, discurso del Politeama. Ustedes ya lo han leído, seguro. Vemos ahí ciertas palabras típicas del castellano de esa época, ¿no? Pero eso, al parafrasearlo, suena así. Nuestro país está enfermo. Donde se pone el dedo, salta el pus. ¿Te das cuenta que ahora fue más fácil de entenderse? Entonces, esa es la paráfrasis, chicos. Repito, es un mecanismo en donde tú vas a utilizar un contenido, pero lo vas a readaptar, utilizando, obviamente, palabras más comprensibles o de repente un vocabulario menos complejo con la finalidad de facilitar la comprensión de ese texto. ¿Sí? Bien, ahora, tipos de textos hay mucho, ¿no? Y podría poner la página de los ejercicios. Esta, James, la del número 2. Ya. Listo, lo cambió. Ok, no te preocupes. Bien, entonces, chicos, ustedes están en full lectura, ¿no? Están leyendo muchos textos de diferentes cursos, sobre todo los textos de razonamiento verbal, ¿no? De comprensión lectora, que son las primeras preguntas del examen y son las que tienen mayor cantidad de preguntas y por lo tanto mayor cantidad de puntajes. Entonces, a estas alturas ya tú debes saber reconocer los tipos de texto. Los tipos de texto obviamente van a tener una intención, ¿no? Un texto expositivo, lo único que quiere hacer es transmitirte información de manera objetiva. Suele explicarte la información para que la puedas comprender. Estos tipos de textos expositivos suelen ser los artículos de divulgación, los textos científicos que vas a trabajar, ¿no? Desde ya los primeros ciclos, ¿no? Porque muy aparte de tu proyecto, muy aparte de tu tesis, vas a tener que realizar artículos científicos que tienen que estar indexadas en revistas importantes. Entonces, ese es un texto expositivo. Ahora, un texto descriptivo, tú lo vas a reconocer porque lo que quiere hacer es detallar. ¿Qué va a detallar? Personajes, situaciones, objetos, lugares, etc. Unos ejemplos válidos para este tipo de texto, por ejemplo, los cuentos, las novelas, hay mucha descripción, mucho uso de adjetivos hay, ¿no?
Las guías turísticas, ¿no? Para que te animes a ir a un lugar, obviamente tienen que describir con lujo de detalles ese lugar. Estamos entonces ante un texto descriptivo. Ahora, ojo, no significa de que porque hay textos expositivos, descriptivos, en un expositivo no se va a describir. También se puede escribir, pero el predominio de la información va a estar sujeto de repente a una exposición y en un texto descriptivo va a predominar la descripción, ¿sí? Pero en un texto yo puedo tener de todo un poco, ojo. Tú tienes que evaluar luego cuál es el énfasis de ese texto. En un argumentativo te vas a dar cuenta que es argumentativo porque allí va a haber opiniones cuya intención es defender una postura, ¿sí? Defender un tema que obviamente está ligado a la polémica. Esa es una característica de un texto argumentativo. Por eso es que mucho se ve de esto en artículos de opinión o en artículos que tienen que ver con crítica, ¿no? Textos, etc. Y el narrativo, usualmente ha estado muy ligado al narrativo desde muy pequeño, ¿no? Porque siempre nos han contado historias, ¿no? Cuentos, novelas, leyendas, mitos, ¿no? Entonces, un narrativo definitivamente va a relatar hechos que van a suceder en un determinado tiempo y en donde van a participar diferentes personajes, ¿no? Y ahí también te colocan los ejemplos. Fábulas, noticias, novelas, cuentos. Las noticias también, porque en una noticia te relata, ¿no? Lo que sucede, incluso también los nombres de las personas que intervienen y que vendrían a ser los personajes. Ahora, un texto también puede ser dialogado, ¿no? Hay textos narrativos como cuentos en donde intervienen diálogos, por ejemplo, ¿sí? Hay los guiones teatrales en donde que todo es un diálogo también, ¿no? Entonces, vamos a ver que un texto dialogado va a reproducir literalmente las palabras de los personajes, ¿sí? Incluso no creas que se sujeta solamente a un cuento o se sujeta solamente a un guión, ¿ah? Eso también puede estar, un texto dialogado también puede ser a una conversación o a una pauta de entrevista, que usualmente se usa en los noticieros cuando te invitan a una entrevista o algo así. Muy bien, ahora, esto acá lo voy a corregir porque acá el ejemplo más adecuado es lo que acabo de mencionar, ¿ya? Conversaciones, entrevistas, un guión teatral, etc. Y un instructivo, obviamente, lo que quiere es darnos indicaciones, pero para que realicemos esa actividad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros últimamente paramos usando tutoriales? Ese es un texto instructivo, ¿no? Nos hemos llenado de tutoriales y nos ha facilitado la vida para cocinar, para utilizar aplicaciones, cuando hubo toda esa revolución de las tecnologías de información y todo se virtualizó, ¿no? Qué bien nos hicieron estos textos instructivos, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, ¿no? Que nos dé indicaciones para que luego nosotros podamos realizar esa actividad. Muy bien, queridos chicos, el tiempo nos ha ganado. Creo que la clase acabó 8:25. A ver, confirmen a qué hora acabó la clase o todavía no acaba. La verdad que no me quiero pasar de la hora. Permítanme revisar exactamente a qué hora acaba la clase. Ah, ya. Gracias, Jimenita. Faltan 2 minutos. Entonces, ¿les parece si hacemos este último texto? Es simplemente reconocer qué tipo de texto es de lo que explicaba anteriormente. ¿Ya? A ver, me gustaría que mires los textos, dale una leidita y luego me dices qué tipo de texto es. ¿Ya? A ver. Mira, primero dice, las hormigas son insectos que forman grupos nómades
que se desplazan cazando a pequeños animales. Sin embargo, suelen alternar sus viajes con fases sedentarias, en las que la reina pone grandes cantidades de huevo. Bueno, acá veo que te están explicando, ¿no? Te están explicando algo de manera muy objetiva. Entonces, ¿qué tipo de texto será el primero? ¿Qué dicen, queridos amigos? El texto A, ¿dónde lo podrías clasificar? Lo podrías clasificar dentro de el expositivo, descriptivo, argumentativo, narrativo, dialogado, instructivo. Excelente, es un expositivo, indudablemente. Ya, información netamente objetiva, y los que están haciendo, nos están tratando de que comprendamos ese tema, ¿no? Muy bien, vamos con el texto B. Muchos de nosotros sabemos que la automedicación es una práctica tan común como contraproducente. Por ello, estamos en desacuerdo con su uso. Cuando las personas ingieren medicina sin prescripción médica, no consideran los efectos negativos que eso pueda ocasionar en su organismo. Ok, chicos, ahí nos están dando razones. ¿Qué tipo de texto será entonces? Sí, la primera, James, ¿esa respuesta es de la A o de la B, querido James? Jamesito, ¿esa respuesta es de la A o de la B? Ya, Ximena. Ya, ok, pensé que era de la B. Ya, está muy bien, está muy bien. Ya, ahora, en la B, descriptivo, a ver, vamos a leerlo de nuevo. Muchos de nosotros sabemos que la automedicación es una práctica tan común como contraproducente. Por ello, estamos en desacuerdo con su uso. Cuando las personas ingieren medicina sin prescripción médica, no consideran los efectos negativos que eso puede ocasionar en su organismo. Mira, esto de acá ya ha sido importante ya. Claro, argumentativo, ¿no? Porque está dando las razones de por qué nosotros no debemos automedicarnos. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Reitero de que a veces los textos, sí, tienen ciertos rasgos de otros, pero tú tienes que ver cuál es la predominancia de ese texto. ¿Ya? Vamos con el último. Dice, uno de los presos poblanos se llamaba Axalón Quiñez y tenía cara redonda y cazurra, de ojos vivos y labios gordos. Siempre estaba muy bien peinado y luciendo un viejo terno plomo al que de tanto escobillar había sacado lustres. Bien, se cita a Ciro Alegría del Mundo Sancho y Ajeno. Facilito. ¿Qué hemos visto acá? ¿Qué estamos chequeando acá? Hay presencia de muchos adjetivos, ¿no? Entonces, ¿se trata de un texto de qué tipo? Ay, si bien es cierto, esta obra, El mundo es ancho y ajeno, es una obra narrativa, quiero que te concentres solamente en este texto.
Y quiero que te fijes las características del texto, con todo lo mencionado anteriormente. ¿Sí? Quiero que te fijes las características del texto. Yo veo presencia de varios adjetivos. Miren, uno de los presos poblanos se llamaba Absalón Quíñez. Tenía la cara redonda y cazurra, de ojos vivos y labios gordos. Siempre estaba muy bien peinado y luciendo un viejo terno plomo, al que de tanto escobillo le había sacado lustre. Claro, está haciendo una descripción, ¿no? Está describiendo el personaje físicamente, e incluso está describiendo hasta la ropa que lleva. Entonces, ese párrafo, sí, en ese párrafo está predominando una descripción. Por lo tanto, es un texto descriptivo. Muy bien, queridos chicos, ha sido un gusto nuevamente tenerlos esta noche, acompañándolos en esta casi clase final. El sábado nos encontramos en la maratón, ¿sí? Voy a estar temprano ahí viendo algunos temitas con preguntas de exámenes de admisión. Un beso para todos, cuídense mucho y gracias por la atención. Nos vemos. Chau, chau.